Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren. Seguiremos platicando de la verdad acerca de la mentira. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y el tema de la semana, la verdad acerca de la mentira. Y el día de hoy vamos a ver la mentira como una patología. ¿Cuándo ya es patológico mentir? Y bueno, pues yo estoy esperando que llegue nuestro psicoanalista, que es el invitado el día de hoy. Pero mientras llega, bueno, pues nosotros tenemos que platicar cuándo ya es una patología el hecho de mentir, ¿no? Todos, en mayor o menor grado, mentimos, o a través de la exageración, o a través del ocultamiento de información, o a través de, así como el engaño tal cual, ¿no? Pero ¿cuándo nosotros podríamos decir de verdad, que esto es patológico? Hay niños que son mentirosos y por qué son mentirosos y qué hay detrás, cuál es la verdad detrás de un mentiroso patológico. De esto le vamos a platicar el día de hoy aquí en su programa Lo que ellas quieren. Y le voy a dar nuestras líneas telefónicas, nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. 3122-4200, 3122-4206, el Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Así que vamos a empezar con los niños, ¿le parece? Los niños tienen un pensamiento mágico y un pensamiento egocéntrico. El pensamiento mágico, cuando hablamos de pensamiento mágico, hablamos de que un niño, y esto es normal, por ejemplo, un niño puede decir que su papá es el presidente del banco, o que su papá mató a algún dragón, o que él en el partido de fútbol metió 15 goles. Y la realidad es que cuando hablamos de que un niño nos dice este tipo de mentiras, estamos hablando de un pensamiento mágico. Pero ¿cuándo nosotros ya necesitamos tener cuidado con las mentiras del niño? Aquí se acuerda cuando hablamos sobre el por qué mentimos y decíamos, bueno, generalmente mentimos para evitar la consecuencia de la verdad. Si va a haber un castigo, si voy a tener una sanción, pues por supuesto que yo voy a falsear la realidad, voy a decir una mentira para evitar el castigo. Y esto sucede mucho con los niños. Pero ¿qué es lo que nos dice la mentira en un niño? ¿Qué está sucediendo en la realidad de un niño para que tenga que mentir? Y vamos a ver el día de hoy un punto psicoanalista de esto de la mentira. Y ya está aquí con nosotros Gabriela Maldonado, psicoanalista, que viene a acompañarnos al programa y a platicarnos de esto. La verdad detrás de la mentira, pero ahora en los niños. Estamos diciendo, Gaby, ¿cuál es la rayita, tanto en niños como en adultos? ¿Cuál es la rayita que nos dice que aquí ya tenemos un problema? ¿Es normal que los niños digan mentiras? Bueno, común, no normal. Sí, es común, muy común que tengan un diálogo bastante desestructurado, como lo que estaba hablando hace un momento a propósito de que si el papá mata un dragón, etcétera, etcétera. Yo creo que también esto debería preocuparnos. Quiero decir, aquí hay dos cosas, digamos, su discurso puede alejarse de la verdad, ya sea porque es tan vago como este tipo de pensamiento del que hablábamos, que si él visitó la luna, que si Ujú. atacó un tiburón, etcétera, o cómo puede ser, puede alejarse de la verdad para intentar
producir un engaño, ¿no? Ujú. Que son casos distintos. Pienso que la mayoría de las ocasiones no se presta atención a lo que dicen los niños. La mayoría de los niños dicen cosas muy disparatadas y o una de dos, de verdad nunca escuchan a los niños, los Ujú. adultos, porque son niños y como que la gente espera que un niño sea torpe hasta que deje de serlo, simplemente, ¿no? Y es, oh, bueno, son niños, entonces no voy a corregirlo, no voy a tocarlo, no voy a dialogar con él, ni lo voy a tratar como persona, hasta que empiece a ser una persona así por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso no sucede. Nos convertimos en personas gracias a que empiezan a tratarnos como personas. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Yo sí me ha tocado ver en muchas ocasiones niños que hablan de este tipo de cosas y en el momento en que le preguntas, a ver, ¿cómo? Ujú. ¿Cómo va a ser que, no retándolo, ojo, no No. me refiero a tratarlos como adultos, de ninguna manera, me refiero a tratarlos como personas. Y si una persona te dice este tipo de cosas, necesariamente preguntas, ¿para qué? Para organizar el discurso, para organizar lo que está pasando. ¿Qué pasa con este niño que dice que su papá, por ejemplo, venció un dragón, ¿no? Ajaja, y lo ignoramos, ¿no? Sí, claro, es un niño, dice cosas sin sentido, ¿no? ¿Y qué pasa si le preguntamos cómo? ¿Pero cómo que venció un dragón? ¿Cuándo o dónde o qué pasó? No, pues ¿De es dónde que salió el dragón? sí, ¿No? fuimos al zoológico y estaba un show, se presentó un show, entonces pasó mi papá y había un dragón. Ah, estaba alguien disfrazado de... No por quitarle la ilusión, lo que quiero decir es que el hecho de verdaderamente insertarse en el diálogo, en el discurso de otra persona, cuando verdaderamente podemos hacer una conexión, eso nos da coherencia, eso nos da congruencia. El discurso tiene la intención de conectar con el otro. Cuando yo hablo, cuando yo digo algo, espero que la otra persona, y esperemos, porque ahorita con las redes sociales nos damos cuenta cómo eso está tan precario, ¿no? El discurso va dirigido a la nada, simplemente vomitamos palabras, vomitamos ideas sin intención real de comunicar nada. Pero el discurso que da vida, que produce vida y que produce salud mental, va dirigido a alguien, no a Ujú. alguien en específico, sino a una persona. Entonces, cuando yo hablo algo, espero generar una reacción en el otro que se conecte conmigo y entonces empezamos a tener un diálogo y es en función a eso que nos alimentamos mentalmente, en verdad, Ujú. a través de la palabra es que nos vamos alimentando mentalmente y vamos creciendo todas nuestras representaciones psíquicas. Entonces, cuando tú le preguntas a un niño esto, cuando tú le prestas atención, qué fue lo que pero de verdad, no con esta rutina de, ¿cómo te fue en la escuela? Qué bien, bueno, ya siéntate a comer. A veces es difícil, porque Ujú. además los niños absorben mucho y tardan mucho en elaborar un enunciado. Entonces, los adultos suelen desesperarse. Ujú. Pero, ojo, no hay que pasar por alto este discurso absurdo. ¿Por qué? Porque entonces el niño va a seguir creciendo con esa vagueza en su pensamiento y en su discurso. Y en un niño, cuando decimos que en un niño algo es normal, no significa que lo debamos dejar intacto. Es Ok. normal, pero necesitamos ir dándole forma, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tú me quieres decir, y no se lo voy a decir necesariamente así, ¿no? Pero después de esa charla con el niño, la conclusión más lógica es, admiras mucho a tu papá, ¿no es cierto? Entonces ya Ok. sea algo de ti y tú sabes que sea algo de ti y se estableció, nos sirvió la comunicación de algo, pero no es un balbuceo. Y hay niños que verdaderamente hacen eso, ¿no? Todo el día están como murmurando algo, no se les entiende, hablan entre dientes, porque no les sirve el discurso, no les sirve para comunicarse con nadie, porque Ok. nadie los escucha. Entonces, sí tendremos que tener en cuenta que se está alejando de la realidad en ese sentido. ¿Qué pasa con el engaño, con la otra parte, de que el niño dice algo para engañar, para salirse con la suya? Esto también lo podríamos ver como normal, porque digamos que la mentalidad infantil va en el sentido de buscar placer de la forma más directa y más fácil. Es como si lo pusiéramos en un adulto, si lo pusiésemos en una persona adulta, estaríamos pensando
en una persona psicópata realmente. Sí, por eso decía yo al inicio del programa, vamos a ver dónde está la rayita, esta rayita en donde estoy mintiendo para evitar la sanción, ¿no? O evitar la consecuencia. Y cuando ya es algo patológico, cuando ya de verdad hay un trasfondo, por eso el tema de la semana, la verdad detrás de la mentira, ¿no? Vamos a una pausa, Gaby, vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, le voy a dar nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 3318-807641. En Twitter, usted nos puede seguir a través de @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero, y en Facebook me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, nosotros seguimos aquí con el festejo del 5º aniversario. Y el día de... No, mañana es 7, el 8 de julio, la conferencia con nuestros compañeros Latapí y Oliveira. Así que usted lo único que necesita es pues venir por sus boletos y acompañarnos. Es parte del festejo del 5º aniversario de Zona 3. Está con nosotros Gaby Maldonado y estamos platicando sobre cuál es esa rayita en donde ya la mentira, la ocultación, la exageración, que también es mentir, se convierte en algo patológico, ¿no? Cuando ya es más allá de decir, bueno, a mí si un niño me dice, mi papi mató a un dragón, digo, mi vida, ¿cómo admira a su papá? Y entonces ya puedo empezar a platicar con el niño acerca de, ¿y qué más hace tu papi? Y se ve que admiras mucho a tu papi, entonces el niño se siente escuchado. Pero a mí un tipo de 30 años me dice que él de pronto mataba dragones, ahora que fue a tal lugar, obviamente que yo digo, le patina el coco, ¿no? Sí, precisamente por eso es Pero son que... tan listos que no te dicen que matan dragones, te dicen que ganan millones, que es otra cosa, ¿no? Bueno, es que precisamente de ahí lo importante de ir estructurando esa cabecita, ¿no? Si hay personas que pueden tener, que permanece este tipo de pensamiento delirante, lo que se denomina como pensamiento mágico en un niño, cuando prevalece en un adulto, pues ya se convierte en un delirio, ¿no? Ya se convierte, y sí, pues claro, hay personas que aseguran ver demonios, ver santos, ver lo que sea, ¿no? Y entonces estamos ya en un terreno de la psicosis. Por eso hacía yo esta vertiente, ¿no? De este alejamiento de la realidad, por una dificultad para digerirla y para expresarla, y por el engaño. Cuando estamos hablando del engaño, entonces quizás ahí está, en el caso adulto, el que dice que gana los millones, ¿no? O cuestiones por el estilo. Y verdaderamente todo lo que podemos describir como una patología en la vida adulta no son más que distintos tipos de comportamientos infantiles que no se modificaron, ¿no? que prevalecen. Esto hace que ciertos aspectos de los niños puedan llegar, hay adultos que los ignoran porque dicen, es solo un niño, eventualmente se va a transformar en una persona, y hay otras personas que los ven y los tratan como si fuesen adultos. Entonces, las cuestiones que van alrededor, por ejemplo, de la curiosidad de los niños, de la curiosidad sexual de los niños, hay quienes se alteran como si el niño fuese, por ejemplo, un violador o una cosa por el estilo, ¿no? Las mentiras, una persona psicópata realmente es una persona con un pensamiento infantil, se idealizan en las películas y en demasiados lugares como que son personas muy inteligentes, ¿no? Muy sagaces. Sí, muy. Y la idea de estas personas también es de que son muy inteligentes, porque es como viven en la fantasía de
yo me adelanté a todos los tontos que están haciendo fila, por ejemplo, porque soy más listo, ¿no? Seguramente a nadie más de todas estas personas se le ocurrió este atajo que solo con mi inteligencia superior se me ha ocurrido. No, no, no. Es exactamente lo mismo que se le ocurriría a un niño. Es lo mismo, ¿no? Cuando va en el súper y el niño ve una fruta, se le echa a la boca, ¿no? Porque es un niño, no tiene un pensamiento muy complejo, no piensa mucho a futuro ni en muchos sentidos. Entonces, es un pensamiento infantil, no tiene nada de inteligente, pero aquí la cuestión es que evidentemente nos vamos a enojar con un señor que hace eso, ¿no? Que se mete a la fila. Y hay adultos que también con el niño lo hacen, ¿no? Que también se indignan como si fuese un adulto y como si él ya tuviese que entender per se las normas de la civilización, lo cual no es cierto. Entonces, cuando un niño miente para salirse con la suya, es un método muy fácil, es un método muy inmediato, ¿no? Tenemos que explicarle por qué, independientemente de lo inocente que haya sido su mentirita, claro. Y otra vez, todo esto va con este cariño, ¿sí? No quiero dar la impresión de que a los niños hay que tratarlos como, a ver, ven aquí, tú me dijiste que no habías tenido postre, pero yo sé que tuviste postre, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No, quizás no, las palabras en sí que acabo de decir no son tan contundentes, pero la forma de decirlo es como demasiado aplastante. No se trata de eso, se trata de explicarle por qué no debería decirnos eso y con el mismo cariño. A ver, eso no es cierto. No es verdad que, y si te doy nada más una vez postre es porque no es bueno que comas más postre, ¿no? Fíjate que a veces cuando un niño o una niña dice una mentira, los adultos se la festejan. Claro, les da mucho risa. Y otra cuestión también es muy importante. Un niño se alimenta en todos sentidos de lo que ve alrededor. Entonces, un niño no va a utilizar, por ejemplo, una palabra que no utilicen las personas de alrededor o que no haya visto en la televisión, por ejemplo. Y en muchas ocasiones, cuando ya vemos a un niño muy repetitivo esto de la mentira, es porque a los papás y en especial muchas veces a las mamás, y digo, hay excepciones, quiero decir, muchas veces puede que se incline el papá, pero por lo general es la mamá quien más contacto tiene con los hijos, y les puede llegar a resultar muy útil que el niño diga mentiras. Entonces, si ella se quiere ir del lugar o no quiere ir a alguna fiesta, entonces es que el niño se siente mal, ¿no es cierto? Y el papá, ¿te sientes mal? Me siento mal, me duele la pancita. Entonces es como se vuelve como una estrategia, pero no, en realidad no es que el niño en sí le nazca, sino que lo utilizan al principio puede que ni siquiera entienda muy bien con qué motivo le dijeron que dijera tal cosa, Sí. pero más adelante lo entiende perfectamente y lo utiliza como su propia estrategia, ¿no? Y nos asustamos bastante de una forma muy absurda, porque realmente es algo para lo que se ha educado y para lo que se ha utilizado. Por lo general, ya cuando vemos a un niño muy intrincado en esto, o por ejemplo que bueno, ya se los toque y ya se le berrinche, es algo necesariamente que tiene su centro en un adulto, uno de los adultos que lo está cuidando. Y también una cosa muy importante, por lo general un niño está presentando cualquier tipo de conducta o le salió una roncha o lo que sea, y los papás dicen, ¿en la escuela? No, los primos. O sea, quien sea menos yo soy el que más influencia tengo sobre él, pasa la mayor parte del tiempo en esta casa, pero aún así asumo que fue alguien más, porque ¿cómo pude haber sido yo, no? ¿Cómo pudo haber sido algo que está ocurriendo aquí en la casa? Tenemos que tomar en cuenta que
las personas, los papás, los adultos que vivan con la criatura son la mayor influencia, más que maestros. Sí pueden tener una influencia los maestros, los compañeros, pero la mayor influencia son las personas que viven con el niño o niño puberto, que ya 9, 10, 11 años ya están como en esa pubertad, ¿no? Ok. Vamos a corte y ahora vamos con las mentiras en los adultos, ¿no? Cuando ya decimos, híjole, creo que estoy de verdad con un verdadero sociópata. ¿Y cuáles son estas estrategias para que nosotros caigamos ahí, ¿no? Porque difícilmente nos salvamos de no caer tras el timo de un mentiroso. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, hoy con Gabriela Maldonado, psicoanalista, y estamos platicando la verdad acerca de la mentira, pero ya en un punto de patológico, ¿no? Ya cuando nos topamos con una persona sociópata, en donde de verdad utiliza la mentira no para exagerar, no para evitar la consecuencia o la sanción, sino realmente para timarnos, sino que realmente esto es para timarnos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa cuando una persona ya nos miente para timarnos, Gaby? Un timador es un psicópata, es una persona, decíamos, con esta lógica muy, muy primitiva, muy básica, de hacerlo todo de la manera más fácil, más rápida, y lamentablemente esto ya no se quita. Ahora No. sí que Sí, sí, como sí. las manchas, ¿no? No, de verdad, quiero decir, esto no es algo que se corrija. Se puede ver otra vez, ¿no? Si lo vemos en niños, si lo vemos en pubertos, si lo vemos en adolescentes, se están formando, es como una escultura que apenas está todavía muy plástica, entonces se está formando. No hay que asustarnos, pero sí hay que formarlo necesariamente. Claro. En un adulto ya es algo que se endureció, se estructuró, y es la forma que tienen de vivir. Además, hay algo interesante ahí. El objetivo de esta persona, de una persona psicópata, puede uno pensar, lo que pasa es que quería que yo le prestara dinero, o quería que... Y se queda ahí, ¿no? Bueno, está la ganancia que tuvo fue el dinero que le presté, o esto que se robó, o lo que sea. No, esa realmente no es la ganancia. Ahí la cuestión es que el placer está precisamente en engañar. Hay personas que dicen mentiras que no tienen mucho sentido, ni les van a retribuir en nada, ¿no? Llegan y te platican que hicieron, y uno dice, bueno, lo conozco, sé que no es cierto, y realmente eso, a ti qué más te da que yo piense que sales a tal hora en lugar de tal hora, o que trabajas en tal lugar, en nada absolutamente, pero simplemente es como un gusto, se hace un gusto por usar al otro, por engañar al otro. Ahora, quiero decir, hay ocasiones en las que una mentira, entre comillas, no es más que un avionazo, ¿no? A una persona que es muy insistente, y es simplemente como porque luego las personas escuchan algo y se lo toman muy al pie de la letra, ¿no? Y piensan, oh, Dios mío, entonces siempre tenemos que ser como libros abiertos. Por supuesto que no. Nosotros tenemos nuestra privacidad, en nuestra cabeza habrá muchas cosas que no le quieres compartir a las otras personas, y cuando habrá alguna persona indiscreta e insistente, a veces la última que pueden entender es un avionazo, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente, ¿no? Es como a lo mejor esta amiga, ¿no? Que finalmente, después de mucho y mucho y mucho insistir, te dice, ¿sabes qué? No puedo. Oye, es que hay que ver, ¿sabes? No puedo.
¿no? Tengo algo que hacer. Y no tiene nada que hacer, pero no has entendido después de mucho tiempo que estás hostigándole o que estás algo, ¿no? Entonces no me estoy refiriendo, evidentemente, a ese tipo de cosas, sino a las que van en este gusto, en esta como manía por usar a las otras personas, ¿no? Llegar y el simple hecho de victimizarse, ¿no? Ay, es que me hicieron y me tal y cual cosa, esperando una reacción del otro, ¿no? Muchísimas personas que podemos ver de pronto fingiendo que no tienen piernas en la calle, bueno, últimamente se hizo viral un video precisamente, no es aquí en el país, pero de una persona que está haciéndose pasar por alguien amputado, ¿no? Son cosas, es tanta la ociosidad y tanto lo que le invierte, uno podría pensar, ¿cómo puedes fingir estar amputado? Verdaderamente se le veían solo los muñones a la persona. Y se puede, ¿no? Se puede. A este hombre lo medio desnudan y se ve cómo está haciendo la maña. Y finalmente uno dice, bueno, invertir tanto en eso, quizás sería más fácil, no sé, trabajar. A lo mejor. ¿Acaso? ¿Será Sí, más fácil? sí, ¿no? Algo por el estilo. A lo mejor sería más fácil, pero se encuentra un placer en eso, se empieza a encontrar un verdadero placer en eso. Fíjate, Gaby, que yo creo que es cierto, hay como grados, ¿no? Con respecto a las mentiras, hay como ciertos grados. Yo diría, son como ciertos grados. Pero yo hay cosas, y digo, la mayoría de las personas dicen, es que no entiendo por qué, porque es locura y la locura no tiene lógica. Si tú quieres encontrarle la lógica a algo loco, te vas a volver loco. Pero, ¿cuál es? Y de eso yo creo que son de los que nos tenemos que cuidar. Y ahí es donde yo te pregunto, si ya hay un daño, por ejemplo, ese que se hace pasar por amputado, o ese que nos dice que tiene un Trans-Am y resulta que anda en camión, ¿no? Pero aquel que te ofrece el negocio de la vida, ¿no? O que te dice, estoy a 2 cuadras, no te preocupes, ahorita llego para pagar eso. O estoy a 15 minutos, si no me puedes esperar, no te preocupes, yo ahorita llego. Y pasan los años y nunca regresó, nunca volvió esta persona. Es, ¿por qué la mentira? ¿Por qué ya este es un daño? ¿No? Ya esto ya es algo que de verdad, una cosa es que te engañe y otra cosa es que a través del engaño te lastime tu economía o lastime, no sé, ¿no? O Algo, la ¿no? infidelidad y cosas por el estilo, ¿no? Sí. ¿Sí? Aquí hay una parte importante también que tendríamos que tocar. Las personas que se relacionan con psicópatas, ¿no? Uh-huh. Ya sea en relación de pareja, ya sea amistades, en negocios, en lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué cuando vemos a un psicópata en la televisión, en una película, etcétera, etcétera, por qué será idealizarlos? ¿Por qué siempre nos los imaginamos y en general, quiero decir en general, como Al Capone, como alguien muy inteligente, como alguien sagaz? Es algo que a la mayoría de las personas se les antoja hacer, que querrían hacer. Nosotros no hacemos todos estos rodeos de hacer fila para las tortillas, de hacer fila para dar vuelta y no ponernos en segunda, en tercera o en cuarta fila. Hacemos todos estos rodeos que cansan, por supuesto, no robamos, ¿no? Porque es nuestro intercambio para tener derecho a formar parte de la cultura y de la sociedad. No, pero es un pago. No es algo que a alguien le dé gusto. Ay, qué padre, voy a hacer fila porque soy una persona muy correcta, ¿no? Uh-huh. O ay, qué padre, mira, estoy a un cristalazo de tener un carro convertible, pero me voy a ir en mi camioncito. No, por supuesto que no. En como estos vestigios de ese pensamiento primitivo, de ese pensamiento infantil, podría tenerlo, ¿no? Inmediatamente podría tenerlo.
Y cada persona en su vida adulta se ha estructurado de formas distintas para poder lidiar con el dolor de ser parte de la sociedad, ¿no? Claro. Vamos a una breve pausa comercial. ¿Tiene usted preguntas? Hágalas en este momento porque el siguiente corte las contestamos. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, 31 22 42 00, 31 22 42 66. Regresamos en un momento. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y estamos ya en la sección de preguntas. Dice, entonces, ¿ser homosexual es una obsesión que empieza desde la infancia y al final será una fantasía? Esta pregunta está completamente fuera de tema y de entrada te digo a que no es así, ¿no? Dice, ¿me pueden explicar la diferencia entre psicópata y sociópata? Sociópata es un término así como el subconsciente, que en psicoanálisis no utilizamos. La diferencia es que es el término correcto, si estás hablando de la teoría psicoanalítica, es psicópata, no sociópata, y el término correcto es inconsciente, no subconsciente. Uh-huh. Ok. Para ti, desde el punto de vista psicoanalítico es esto, ¿no? Un psicópata y un sociópata. Pero sociópata no. A veces se utilizan como, sinónimos. Se confunden las teorías, ¿no? Y no, ese término no se utiliza. Pero es una persona que hace daño a la sociedad de una manera consciente. El psicópata, a final de cuentas, son como usos distintos de distintas teorías, ¿no? Para referirse, podría decir a lo mismo, pero tiene más implicaciones porque otra teoría lo maneja de otra forma, entonces... Dice, felicidades para el 5º aniversario y que vengan muchos más. Tengo un niño de 8 años y de un tiempo a la fecha le gusta tomar cosas que no son de él. Por ejemplo, el sábado pasado fue a quedarse a dormir a casa de unos primos y ayer me di cuenta que se trajo un carrito de colección de su tío. A veces se trae de un salón un lápiz o algo que le prestó un compañero. Yo he hablado con él y le digo que lo que hace es robar y que yo no quiero un ratero en mi casa. No tengo otra forma de decírselo. Por lo tanto, le he dicho que si lo sigue haciendo, le quemaré las manos. Madre mía. Okay. ¿Qué puedo hacer para que él deje de tomar lo que es suyo? Gracias y buen día. Bueno, quemaré las manos no, Araceli. No. Y hay mamás que sí las queman, ¿eh? Y estaba a punto de decir que tendríamos que ver el contexto que está viviendo el niño. Claro. Para entender cuál es el significado. No es que cada acción tenga el mismo significado en todos los niños, aunque la acción sea idéntica. Si entra como una opción, así sea nada más por decírselo al niño, quiero pensar que no es una opción que realmente se te ocurra llevar a cabo, pero así sea nada más como una opción de amenaza, el decirle que le vas a quemar las manos. Entonces me puede dar una idea que es un contexto bastante caótico. Claro. Y que por ponerte un ejemplo, no quiero decir que sea eso, pero por poner un ejemplo, puede ser una indicación de agresión del niño, ¿no? Puede estarlo haciendo simple y sencillamente por agredir, porque debe de haber mucha agresión en su ambiente familiar y puede ser una forma de desahogo. Te estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea eso específicamente, y definitivamente cualquier conflicto infantil, la manera de tratarlo es a través de los adultos. El niño en sí no se alimenta más que de lo que tiene alrededor. Entonces, lo que toca corregir es el comportamiento de los adultos que están alrededor. ¿No? Yo te diría, desde mi formación, que cuando un niño toma cosas, hay que observar lo que te dice Gaby, ¿no? Hay que observar en qué contexto lo hace. Probablemente le gusta, se lo lleva, porque le gusta mucho, no tanto es la connotación de ratero, pero también muchas veces toman cosas porque sienten que la vida les ha quitado algo y lo que sienten en ese momento que la vida les ha quitado es el amor de su mamá, ¿no? Ver, por ejemplo, si llegó un hermanito nuevo, si el papá se fue, si se cambiaron de casa, si qué está sucediendo en la escuela, es todo un proceso. Pero quemarle las manos no es la solución, ¿eh? De verdad, no es la solución. Yo creo que la peor de las soluciones, siquiera decírselas. Yo sé que tú no tienes otra opción y que por eso no lo estás preguntando, pero
pero hay que rascar un poquito más y observar en ese pequeñito, ¿no? Dice, en casa tenemos una niña de 3 años y medio y es mi sobrina. Tiene un discurso al parecer muy elaborado al mentir que a veces nos desconcierta. Por ejemplo, jugando debajo de la mesa en gran plática yo le pregunto, ¿con quién juegas? Y ella dice, mi amigo. Yo pregunté, ¿y cómo se llama tu amigo? Y contesta, ay tía, pues no sé, su mamá lo mató en la panza. Y así varias, dice. Ahora dice que sus padres sí son sus padres, pero no que ella tiene otros de pelo largo. Yo no me asusto, la sigo entrevistando y construye toda una historia. Ella se convence de lo que dice y se enoja si queremos corregir esa situación y se esconde. ¿Psicosis? No sabemos cómo tratarla en este aspecto. Otra vez pensaría en los padres, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos niños que hablan de cosas de otras vidas, etcétera? Los adultos, un gran porcentaje, un lamentable porcentaje de adultos, aseguran cuestiones que hablan de vidas pasadas, de experiencias del más allá, de bla, 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 bla. Entonces un niño habla de eso y el adulto se emociona, ¿no? Se emociona porque entonces dice, es real, es que mi niño es un niño índigo, es que tiene Sí. contacto con el más allá Ujú. y lo psicotizamos, ¿no? Si estamos hablando de un proceso delirante, hay una persona o unas personas con pensamiento delirante y el niño se va a psicotizar. Ujú. Gaby, tu teléfono ya para irnos, por favor. Es 1523-0743, siempre hay una contestadora, hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y un teléfono para que yo pueda regresar la llamada. 1523-0743. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, doctora. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana.